Pues también, amén. Gloria al nombre del Señor. Dios le bendiga, audiencia, en esta mañana. Damos gracias a Dios primeramente por el privilegio de estar una vez más en su programa Ebenecer. Es una bendición para nosotros estar en esta hora acá de Estados Unidos, que son las 12:23 o 22 minutos. Le damos gracias a usted por hacernos partícipes y conectarse ahí en la programación. Primeramente, hay que a honrar al que honra se merece, que es nuestro Dios, porque sinceramente sin Él nosotros no podemos llevar nada a cabo de lo que nosotros podemos planificar. Así que Dios le bendiga, audiencia, en esta hora. Bendecimos la familia de hermano Carlos también en esta mañana, que ellos siempre están allí ayudándolos en la programación. Gloria al nombre del Señor. Y así regresamos con Amén, así es. Gracias, ¿verdad? Nuevamente para cada uno de ustedes. El tema de hoy, pues, el Señor nos ha puesto en nuestros corazones, ¿verdad? Este tema hermoso, un tema que a la vez es controversial, ¿va? A la vez es un poquito de, como de temor para muchos, ¿verdad? Pero el tema de hoy va a ser el llamado y el peso del llamado. Porque sabemos, ¿verdad? Que pues la palabra de Dios dice, va, son muchos los llamados, va, pero pocos los escogidos, pocos los fieles, pocos los que pues vamos ahí, como dicen, en el arado, ¿verdad? Porque sabemos que este camino no es fácil, pero con Cristo todo lo podemos. Amén. ¿Verdad? Entonces, esta mañana el mensaje, pues, que va dirigido a nuestros corazones, porque primero el Señor habla a nuestros corazones, ministra esa palabra a través de la Biblia, ¿verdad? Nuestras vidas principalmente, ¿verdad? Porque Dios nos habla primero a nosotros a través de su palabra, ¿verdad? Y nosotros venimos y lo compartimos con ustedes. Amén. Y esta mañana quiero primeramente orar por esta palabra, ¿verdad? Porque sabemos que el que lleva toda honra y toda gloria es el Señor, ¿verdad? Entonces, vamos a orar por esta palabra y bendecir la vida de cada uno de ustedes, ¿verdad? Que está a través de esas pantallas en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias esta mañana, Padre. Gracias por el privilegio, Señor, por estar bendecimos en este esta lugar, mañana. Padre. Gracias, Señor, por aquellos que van a escuchar esta palabra, Padre, que caiga en buena tierra, Señor, que puedan ellos abrir su corazón a esta palabra. Señor, aquel que esté necesitado de escuchar esta palabra, Padre, que haga rema en su vida, Señor. Bendecimos a aquellos que lo vayan a ver, quizá ahora, quizá por la tarde, por la noche, quizá mañana, Señor, pero sabemos que tu palabra no regresa vacía, ¿verdad, Señor? Es solamente tu palabra es viva y eficaz, Señor. Bendecimos, Señor, la vida de nuestro hermano, Señor, que nos permite esta mañana estar en este set, Señor. Bendice a su familia, Padre. Síguele guardando, bendiciendo, Señor. Gracias porque todos estamos en este precioso proyecto, Señor, que es para honra y gloria de tu nombre, Señor. Bendecimos esta palabra desde ya, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Gloria a amén. Dios. Amén. Entramos de lleno a nuestra palabra del día de ahora, ¿verdad? Que es el llamado y el peso del llamado, ¿verdad? Entonces, vamos a enfocarnos en Éxodo 3, su capítulo 3, versículo 1 al 12. Aquí vemos un personaje que fue llamado por el Señor, ¿verdad? Para rescate de su pueblo, que vemos a Moisés. Le voy a pedir favor a mi esposo aquí que nos lea Éxodo 3 del versículo 1 al 12. Amén, dice la palabra del Señor. Amén. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el centro, hasta el otro extremo, perdón, del desierto, y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza.
Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que descendió para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos y, y, y titas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para prestarme ante el faraón, para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado a Egipto, a mi, a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Amén, aleluya. Vemos, ¿verdad?, la historia de Moisés. Yo quise que él leyera todo para que ustedes pudieran entender o comprender la palabra o el mensaje que nosotros queremos llevar a través de lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones, ¿verdad? Ese es un llamado que el Señor le hizo a Moisés y vemos varios personajes en la Biblia, ¿verdad? Que han sido llamados, han sido escogidos, ¿verdad? Entonces, pero yo me centré en la vida de Moisés, ¿por qué? Porque vemos el pasado de él, ¿verdad? Cuando hay un plan perfecto de Dios para nuestra vida, no importa, así se pongan, el Señor los quita, ¿verdad? Porque el llamado del Señor es el llamado del Señor, ¿verdad? Y no hay nada que pueda impedir que nosotros lleguemos a ese llamado, ¿verdad? Al llamado que Dios nos ha dado a nosotros, a cada uno de nosotros, para poder predicar su palabra, ¿verdad? Cuando hay algo poderoso en nuestras vidas, ¿verdad? El Señor va a quitar todo obstáculo de nuestra vida, ¿va? Por eso dice que ahí sí que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice, ¿verdad? Porque somos guiados por la palabra, ¿va? La palabra es la luz, Cristo es la luz del mundo, ¿verdad? Entonces, Él es el que nos guía a nosotros. Y yo quise tomar este ejemplo de Moisés. ¿Por qué? Porque este hombre desde niño, ¿verdad? Desde niño fue amenazado de muerte, ¿va? Porque estuvieron matando a varios niños y él fue el que el Señor lo rescató, ¿verdad? Porque ya tenía un propósito para él, ¿va? Pero vemos el proceso del cual el Señor lo hizo pasar a él, ¿verdad? Entonces, este es un hermoso llamado de parte de Dios para este hombre, ¿va? Sin esperarlo, sin nada. El Señor lo preparó desde que él nació, ¿verdad? Entonces, ese rey quiso matar, como hay muchos, ¿va? Que quieren matar el ministerio de muchos, ¿va? Con la crítica, eh, hay veces el elogio que le hacen, que a veces no es agradable, ¿verdad? Sino que un tipo de burla. Hay veces las personas se van parando poco a poco y siempre la gente va a criticar, siempre va a querer matar esos sueños, ¿verdad? Pero sabemos que cuando hay un propósito de Dios, no importa que el enemigo se atraviese, no importa que el enemigo esté frente, ¿verdad? Que el Señor lo va a apartar en el nombre de Jesús. Y este hombre fue grande, ¿va? Sacó al pueblo de Israel, ¿verdad? Fue usado por el Señor, pero hubo un proceso en su vida, ¿verdad? Él fue llamado, llegó el tiempo de su llamado, pero hubo una preparación de este hombre, ¿verdad? Cual el Señor lo puso en Egipto, ¿verdad? Ahí él vivió las costumbres, él vivió entre ese mundo, ¿va? Como nosotros cuando nacemos en este mundo, somos de este mundo, pero el Señor tiene un llamado para nosotros, ¿verdad?
En cualquier momento el Señor nos va a llamar o como nos ha llamado a todos nosotros, ¿verdad? Sentimos ese llamado de parte de Dios. Entonces es la forma que el Señor nos aparta de este mundo, así como también apartó, ¿verdad? A Moisés en el tiempo que fue llamado, ¿verdad? Y así sucesivamente tenemos muchos ejemplos, así sucesivamente tenemos a los escogidos de Dios como Dios escogió a David, ¿verdad? Otro bonito también este ejemplo de la Biblia que hoy hay muchos David, hay muchos Moisés, ¿verdad? Que han sido llamados, que han sido escogidos para dar la palabra. Hay unos que están más adelante que nosotros, que están con más capacitación, ¿verdad? Pero Dios nos va capacitando a través de su palabra. Nadie es ni más grande ni más pequeño, ¿verdad? Todos somos iguales delante del Señor, ¿verdad? Es conforme el proceso, es conforme el llamado, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener esa paciencia y ese amor, porque el Señor va a ir quitando todo lo que no le agrada de tu vida, ¿verdad? Ahí es poco a poco como el Señor va a ir acortando todo, te va a ir enseñando, va a quitarte cosas del viejo Egipto, ¿verdad? De lo que el Egipto representa, lo que es el mundo, ¿verdad? En el mundo tenemos tantas cosas, en el mundo tenemos, el enemigo pone en el mundo tantas cosas que nos distraen de la presencia del Señor, que nos jalan hacia allá para evitar que nosotros cumplamos ese propósito del Señor, ¿verdad? Es un Egipto donde hay muchas situaciones, se presentan muchas cosas que a vista quizás sean buenas, como dice la palabra, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿verdad? Podemos ver en este mundo tantas cosas que están pasando, vemos en este mundo todo lo que está ahorita aconteciendo, vemos estas situaciones que están em, acaparando las mentes de los jóvenes, cautivando la mente de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, como padres tenemos que también ser responsables sobre la crianza de nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros hemos tenido ese llamado, hemos sido escogidos, ¿va? Pero también tenemos que llegar al nivel de fieles, mantenernos fieles pese a lo que venga, ¿verdad? Porque en sí el Señor ya hizo el llamado, ya nos escogió. El mantenernos fiel es depende de nosotros, rendir nuestra voluntad al Señor para que sea Él el que siga cumpliendo el propósito por el cual, digámoslo, yo puedo dar un testimonio, yo puedo decirles algo, pero qué mejor testimonio del llamado y del peso del llamado que hoy precisamente yo le concedo ese micrófono a mi esposo, ¿verdad? Porque él es un ejemplo de lo que es el llamado, de lo que ha sido una persona escogida por Dios y de lo que en él le ha ayudado a mantenerse fiel ante ese llamado que el Señor pues ha hecho hacia su vida, ¿verdad? Entonces yo le dejo el tiempo a mi esposo para que él nos pueda decir que nos pueda contar parte de su testimonio, de lo que Dios ha sido con él, va sobre su llamado, ¿verdad? Porque hay mucha gente que piensa y dice, bueno, pero eso es en el tiempo pasado, ¿verdad? O sea, esos fueron hombres que el Señor, no, hoy en día el Señor te está llamando a ti, me está llamando a mí, para que llevemos las nuevas de la palabra del Señor a todo aquel que la quiera escuchar, ¿verdad? Sembrarla en el corazón de las personas. Y por eso digo, quizá mucha gente dirá, pero eso fue en el tiempo pasado. No, estamos en el tiempo presente, donde tenemos a un hombre, acá es mi esposo, que él les va a contar parte de su testimonio, eh, para que ustedes puedan ver que no es solamente lo que dice la palabra de Dios del pasado, no, sino es ahora, ¿verdad? Porque la palabra dice que todo pasará, pero menos la palabra del Señor, ¿verdad? Así que esta mañana, pues quiero quiero hacerte, pues, ahí sí que una como media entrevista para que tú puedas, contar aquí a nuestra audiencia lo que ha sido tu llamado, desde cuándo, en qué momento de niño sucedió algo sobre que te haya dado como ese algo en tu corazón de tu llamado. ¿Puedes contarle a nuestra audiencia? Amén. Amén, gloria a Dios. Sí, antes de compartir, parte de mi testimonio, yo quisiera leer una parte de la palabra del Señor que le encontramos Amén. en Hebreos, 12:14, y ahí dice la palabra: "Buscad la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá a Dios", ¿verdad? Amén. Y algo
muy, especial, o lo que usted decía, ¿va? Los llamados, los escogidos y los fieles, ¿va? 3 Amén. personajes. Eh, Vamos a contestar la primera, la primera pregunta Amén, así es. de esta mañana, ¿verdad? Pero ante todo, abrirlos hacia ustedes, audiencia, ¿verdad? Amén, así es. Porque yo pienso que esa es parte del cristiano, ¿verdad? De ser transparente, Ujú. ¿verdad? Ser transparente Amén. porque cuando uno es predicador de la palabra, muchas veces es muy señalado, ¿verdad? Y eso va, para todos los que predican la palabra, a veces somos los más vituperados. Pero me hacía usted la pregunta, ¿en qué momento fue mi llamado? Yo quiero hacer una así, porque el tiempo avanza bien rápido. Amén. Eh, yo precisamente la semana pasada estaba cumpliendo yo 30 años de servirle al Señor, ¿verdad? Que no han sido Amén, gloria a Dios. fáciles, no han Aleluya. sido fáciles, ha sido, eh, altas y bajas, ¿va? Porque uno debe de ser sincero, ¿verdad? A veces, tenemos, tropezos en el camino, pero sabemos que Dios, nunca se ha apartado de nosotros. Dios siempre está ahí, eh, hablándoles de una forma, a través de un hermano, a través de una palabra. Cuando tú abras la Biblia, ahí encuentras la respuesta. Pero contestando a su pregunta, yo me acuerdo de la edad de 9 años, ¿verdad? Nosotros, somos 8 hermanos, y de Ujú. esos 8 hermanos, yo era el más enfermo de la familia, ¿verdad? Yo era el más enfermo de todos mis hermanos, padecí una enfermedad en la cual, era como Amén. epilepsia, ¿verdad? Que le daba a uno como ataques, ¿va? Y era tan difícil a esa edad de 9 años porque, uno estaba acostumbrado a convivir con los demás hermanos, Ujú. y a través de esa enfermedad uno tal vez no pudo disfrutar, la niñez, ¿verdad? Eh, como los otros hermanos, que ellos sí eran, vamos a decir, sanos, ¿va? No Amén. padecían de enfermedades. Ujú. Pero en la niñez, voy aprendiendo y conforme he ido caminando en el evangelio, he llegado a descubrir una cosa de que cuando tú tienes un llamado, van a haber muchos obstáculos, ¿verdad? Eh, y usted ponía un ejemplo allí de Moisés, y así muchos hombres de la Biblia que, Ujú. Amén. han sido ejemplos, ¿va? A seguir. Y se presentaron obstáculos muy difíciles para uno, en esa edad, pero algo que yo siempre bendigo a unos tíos, que, bueno, ya partieron con el Señor, pero ellos fueron ejemplo, en nuestra familia, ¿va? Ellos siempre los hablaban de la palabra en ese tiempo. Me acuerdo que en Guatemala había una radio, todavía existe esa radio que se llama Radio Cultural TGN, y ahí Amén. transmitían programas cristianos. Y me acuerdo en ese entonces uno, escuchaba esos cantos en ese tiempo, y Ujú. esos tíos, Dios los bendiga, que ya partieron con el Señor, fueron el ejemplo a nosotros, seguir, ¿verdad? Pero llega una edad que uno va en la adolescencia y se aparta de los caminos del Señor, ¿verdad? Se le olvida lo que fue sembrado, ¿verdad? Me acuerdo que después, a los 13 años, me acuerdo yo que tuve un primer encuentro con el Señor, ¿verdad? Amén. Donde Gloria a alguien me Dios. habló, y para las personas, o sea, las personas que no entienden lo espiritual parece locura, pero cuando Amén. tú tienes un sueño, Dios te va a hablar a través de sueños, ¿verdad? Ese fue el caso mío. Yo tenía muchos sueños y el Señor me hablaba, me decía: Ya es tiempo que hables de mi palabra, es tiempo que hables de mi palabra". Y me acuerdo que en medio de esas enfermedades, una vez, tuve la experiencia de se complicó todo, y me Ujú. acuerdo yo que yo solo podía ver mi cuerpo,
solo podía ver mi cuerpo tendido en la cama. Y en Ujú. ese momento no lo entendía yo, pero ahora, después que empecé a entrar el evangelio, ya me entendí que el Señor, de una forma o de otra, cuando, tú has sido marcado para Amén. servirle de una forma u otra, Él te va a regresar al redil. Yo sabía que la palabra ya había sido sembrada, ¿verdad? Yo me acuerdo que en ese tiempo, eh, yo tenía una hermana que es la mayor de la familia, que ella era cristiana, y me acuerdo que yo solo podía escuchar la oración de ella, y ella intercambiaba, me acuerdo, mi vida por la vida de ella, en ese s Amén, gloria a Dios. ¿verdad? Y me acuerdo de esas palabras que, o sea, nunca se me van a olvidar, porque Amén. pareciera que las tuviera visibles, que fue ayer, ¿verdad? Me acuerdo que esa mi hermana le decía en su oración al Señor: "No es tiempo de que te lo lleves". Entonces le decía a ella: "Todavía le falta para que te sirva. Mejor llévame a mí, que a él le falta, todavía que vivir, es un joven", Amén. ¿verdad? Entonces, después, en la juventud de uno, apenas tenía 13, 12, 13 años, uno, eh, está en la etapa de la juventud, digamos, la etapa de la Amén. locura, ¿verdad? Amén, gloria a Entonces, Dios. yo no entendía, ¿verdad? Yo no entendía, pero había una pared que no me dejaba ver, y yo solo escuchaba la voz de ellos cuando mi hermana decía, que me hiciera volver, ¿verdad? Que el Señor me hiciera volver. Y me acuerdo que fueron a llamaron a ese mi tío que era pastor, Ajá. ¿verdad? Y él llegó, y yo, escuchaba puro bien cuando ese mi tío oraba y peleaba por mi alma, ¿va? Y le decía al Señor que esa alma no se podía ir, que tenía que ser rescatada, ¿verdad? Y es difícil porque ahora dice uno, eh, Amén. tantos jóvenes que tal vez están pasando lo mismo o han pasado la misma situación y no hay quien le lleve esa palabra, ¿verdad? Y yo entre medio de lo negro, de la pared negra, yo quería decir: "Aquí estoy", ¿verdad? Si yo estoy vivo, ¿verdad? Amén. Aquí estoy, yo estoy vivo. Yo quería que ellos me escucharan, que yo estaba vivo, porque ellos estaban peleando la guerra que mi alma regresara. Amén. Entonces, yo quería decir que estaba vivo, que ahí estaba, ¿verdad? Solo que abrieran esa pared negra. ¿Y cómo? Y ahora, leyendo la palabra, dice uno, cómo es Dios, ¿verdad? Que Dios siempre ha tenido el control de nuestras vidas, ¿verdad? Y nosotros somos desobedientes, ¿verdad? Muchas veces Dios nos habla de una forma, de otra forma, y nosotros no queremos entender, ¿verdad? Pero yo le doy gracias a Dios por este tiempo, ¿verdad? Que Él me ha ayudado a seguir ahí, ¿verdad? Te voy a decir, nadie es perfecto, todos cometemos errores, y yo creo que el más pecador, pues, soy yo, ¿verdad? Si yo no me puedo hacerme santo, y Dios conoce mi corazón, pero a lo que yo quiero llegar es que muchas veces en el mundo somos señalados y los tratan de la peor cosa a nosotros, ¿verdad? Cuando tú has sido un hijo marcado para llevar esa palabra, siempre, van a haber entidades que se van a levantar en contra de uno, a hacerte Amén. la guerra, porque el enemigo nunca, nunca va a estar contento con un hijo de Así Dios, es. ¿va? Amén. Él, Aleluya. eh, tiene ganadas sus seguidores, pero, Dios ahí está peleando para Amén. arrebatar esas almas, ¿verdad? Amén. Aleluya. Entonces, Así es. ¿Verdad? Vemos que así es, ¿verdad? Que cuando una persona, cuando alguien está marcado por el Señor, ¿verdad? El enemigo siempre va a tratar la forma de querer como destruir el plan de Dios, ¿verdad? Pero sabemos que dice que el Señor va como poderoso gigante delante de nosotros, ¿verdad? Peleando, dice, nuestras batallas, ¿verdad? Porque Él pelea tu batalla, pelea mi batalla,
pelea la batalla de todos nosotros, ¿verdad? Porque el Señor lo dijo, va, de por qué nosotros nos preocupamos, va, si Él ya venció al mundo, ¿verdad? Solo nos queda a nosotros seguir luchando la buena batalla, ¿verdad? Amén. Amén. Así es. ¿Cuándo empezó tu llamado? ¿Cuándo empezaste ya a hablar la palabra? ¿Ya empezaste a poder predicar o empezar a leer tu Biblia, pues para que el Señor te hablara? ¿En qué momento de tu vida empezaste ya con el llamado? Ya, am, Sí, amén. Yo me acuerdo que fue en 1996. En 1996, me acuerdo yo que fue mi primer mensaje, ¿verdad? De la amén. palabra del Señor. Eh, Fue un mensaje de 15 minutos. Me acuerdo que en ese tiempo nosotros íbamos, antes le llamaban el instituto bíblico, ¿verdad? Y uno iba a ese instituto a recibir las clases de la Iglesia de Dios en Guatemala. Y me acuerdo que en ese tiempo hicieron ellos, eh, así cortos mensajes de 15 minutos para cada uno de los estudiantes. Y me acuerdo que esa Ujú. vez, yo prediqué de San Juan 3:16, ¿verdad? Amén. Y no se me olvida ese pasaje, eh, y de 15 minutos. Y me acuerdo que el pastor encargado Amén. de examinarlo a uno, dijo: "Guau", dijo: "Yo primer joven que veo que habla de la palabra del Señor con certeza, y yo creo", dijo él, "que él ha sido un llamado para predicar la palabra". Y eso quedó Amén. marcado en mí, decía yo, el Señor le está revelando a Amén. él sin darse cuenta, me lo está diciendo a mí, pero yo lo Amén. había ya lo había soñado, ¿va? Yo me Ujú. había hablado, pero sí, mi primer mensaje fue de 15 minutos en 1996, ya Amén, hace un gloria a ratito. Dios. Amén. Así es. ¿Y hubo algún momento en que dudaste de ese llamado y vino alguien y te lo recordó? ¿Vino alguien a tu vida para recordarte? Porque vemos, ¿verdad? Que en algún momento de nuestra vida, dudamos del llamado, porque así es, dudamos del llamado, ¿verdad? Dudamos de decir, bueno, Señor, ¿será que son mis emociones, verdad? O porque mi mente es la que habla o mi mente es la que dice, ¿va? Porque en cierto momento a veces el enemigo viene y pone esos pensamientos en nuestra mente, ¿verdad? Pone pensamientos. Él no puede leer nuestra mente, pero sí puede poner pensamientos en nuestra mente, ¿verdad? Entonces, ¿hubo en algún momento que dudaste de ese llamado y alguien vino y te lo recordó y te dijo que tenías que continuar en algún momento? Sí hubo un momento que, o sea, yo por los sueños que había recibido y más la Ujú, confirmación que el pastor me había dado, pero como uno está en la etapa de la juventud, ¿verdad? Y no tenía a ujú, alguien cercano de mí, eh, como un amigo cercano para que ujú. me motivase, ¿verdad? Ajá. Pero yo le doy gracias a Dios que a través de la palabra pude ir entendiendo. Y sí, hubo una confrontación que donde digo confrontación porque, o Ujú, sea, Dios me estaba haciendo ver que era tiempo de caminar, ¿verdad? En su obra, de llevar esa amén, palabra. Y me acuerdo que en ya esa fecha fue en 1997 que llegó un predicador de aquí amén, de Estados Unidos, y estaba en una campaña, un evangelista, estaba en una campaña, y uno en la juventud, ¿verdad? Uno está ahí, eh, a la amén, expectativa, qué es lo que van a dar tamales, café con pan, ¿sabes lo que uno de joven amén, piensa? aleluya. Así es, Entonces, amén. pero yo era un poco tímido, ¿verdad? Entonces, yo lo que hice fue que me escondí atrás de un árbol, a lo lejos, ¿verdad? Y el predicador Amén, ahí sudando y hablando de la palabra. Y cuando empezó a amén, hacer el llamado, el predicador, amén, dijo, lo único que le faltó fue decir, mi nombre completo, pero sí, dijo las vestiduras que yo traía y que por qué me estaba escondiendo atrás de ese árbol, ¿verdad? amén, gloria a Cuando Dios. él dijo ahí, dijo esa palabra, me acuerdo yo, y viene eso cuando el Señor le habla a Zaqueo, ¿va? Y que Ujú, Zaqueo dice que se escondía del Señor, o se escondió del ujú, Señor. amén, Y me acuerdo gloria a el Dios. predicador, viene y hizo el llamado y empezó a pasar la gente, pero hizo antes de que todos den un paso más a frente, te voy a contar Gloria a Dios, 3 aleluya.
Y cuando yo cuente a 3 y ese joven que está atrás de ese árbol no pasa aquí, dice el Señor que van a haber consecuencias en tu vida por la desobediencia, ¿verdad? Gloria a Y Dios. quedó eso marcado, ¿va? En mi vida. Y uno en su juventud dice: "Bueno, el señor está loco", ¿verdad? Porque eso es lo que uno piensa. Cuando no ha Amén, tenido un gloria a encuentro Dios. con el Espíritu Santo, eso es lo que piensa, y en la juventud. Ujú. Entonces, Amén. cuando, dijo él que solo faltó que dijera mi nombre completo, eh, que pase, y empecé yo a sentir como un calor que me quemaba, ¿va? Amén, Y gloria a empecé Dios, yo como aleluya. que ese calor, como cuando usted se acerca a una fogata y ese fuego que está ardiendo le pega a usted en Amén, la cara, gloria a Dios. y sentía yo que algo que me quemaba por dentro. Ya cuando sentí, yo creo nadie me fue a hablar de los que Amén, llegaban a hablarle a las personas, cuando sentía estaba yo enfrente ya del gloria predicador, a Dios, ¿verdad? aleluya. Y ahí fue como la confirmación del ministerio, ¿verdad? Amén, gloria a Porque Dios. él me dijo todo como que si él hubiera tenido la libreta de apuntes de mi vida completa. Me Amén, dijo él, gloria dice a el Dios. Señor, esto y esto, que es lo que te ha pasado desde tu niñez, pero él ya te ha marcado, ¿va? ¿Cómo lo Amén, sabía el predicador? gloria a Dios. Era un predicador americano, imagínese, hace tantos años, Amén, aleluya. y que llegó allá a Guate, y entonces esa es la confirmación, y dice uno, sí, el Señor sí, hoy sí me está hablando, ¿verdad? Amén, gloria a Dios, aleluya. Sí, pues vemos, ¿verdad? Para ustedes, para quien no se detuvo a escuchar ese pedacito de que decía, contaba mi esposo, va, ese como fuego, va, regresando a Moisés, va, cómo se le representó el Señor a Moisés, va, en una zarza ardiendo, ¿verdad? Y él le dijo, quita el calzado, porque el calzado significa traerlo del pasado, ¿verdad? Es lo que a veces cargamos, porque la tierra que pisas es santa, ¿verdad? Entonces vemos en este pedacito que él se identifica con eso, ese fuego del Espíritu Santo, ¿va? Porque eso es lo que significa, ¿verdad? Entonces vemos ahí lo que Dios empezó a marcar en la vida de mi esposo desde su niñez, en su adolescencia y la confirmación, ¿verdad? De su ministerio ¿va? En esa situación. Y por eso yo decía que ustedes pusieran un poquito de atención en eso, porque hay personas que dicen, bueno, eso es en el pasado, eso sucedió en el pasado, son historias bíblicas, ¿verdad? Pero no, es en el presente, cuando Dios te hace a ti el llamado. Si tú estás pasando el mismo proceso del peso del llamado, como lo pasó mi esposo, ten por seguro que el Señor va a poner ángeles en tu camino para que te ayuden a continuar, para que te ayuden a poder levantarte en ese ministerio que el Señor tiene. No lo dudes, no lo dudes, porque todos fuimos. Por eso la palabra del Señor dice que el Señor le dijo a sus discípulos, ir por todo el mundo y predicar la palabra del Señor, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Él nos convocó a todos a poder predicar las nuevas, ¿verdad? Entonces, es lo que, pues, mi esposo aquí está testificando, ¿verdad? Porque qué ejemplo, o sea, más que todo lo que nosotros hemos vivido, va en nuestro llamado, en el proceso, ¿verdad? O el peso, porque muchos podemos decir, yo estoy sentada acá, yo te puedo estar a ti contando lo que ha pasado, puedo esto, pero no sabemos lo interno, ¿verdad? El proceso por el cual el Señor nos está llevando, pero es un proceso para nuestro bien, es un proceso, Él quita cosas de nuestra vida que no le agrada a Él. ¿Para qué? Para llevar y cumplir ese plan perfecto que Él tiene en nuestra vida, Aleluya. ¿verdad? Amén, aleluya. ¿Cómo te ha resultado el mantenerte fiel al Señor? El estar fiel con el Señor. ¿Qué es lo que ha hecho en ti seguir esa esa fidelidad hacia el Señor en tu ministerio? Amén. Y yo pienso que esa parte, digo yo, depende cómo nosotros la tomamos, ¿verdad? Amén, Porque si nosotros decimos que somos cristianos, debemos primeramente congregarlos, ¿va? amén. En Aleluya. alguna iglesia, no importa la denominación donde tú que te estés congregando, pero es importante estar congregados en una iglesia, ¿va? En comunión con el Señor. Y yo le voy a decir, yo, no ha sido fácil, he tenido luchas, he tenido altas y bajas, pero el Señor me ha sostenido. Sí, yo me acuerdo de que
Una vez alguien me preguntó, eso todavía estaba yo en Guatemala, ¿verdad? Hace unos, ¿qué? 27 años por ahí. Me acuerdo que alguien me confrontó esa vez y me dijo, mira, me dijo, eh, para ser cristiano como vos, mejor no soy cristiano. Fue un compañero de trabajo en Guatemala. Pero yo sabía de dónde venía la lucha, ¿verdad? Pero uno no se va a poner a discutir ni a los golpes, aunque sea compañero de trabajo, porque ya Dios te ha limpiado, ¿va? Amén, aleluya, De así es. entonces ya nuestro testimonio ya es diferente. Sí, Pero me acuerdo yo que uno de mis mejores amigos era los que más me cuestionaban, un buen compañero de trabajo. Y y yo, mm, cuando me convertí al Señor, que tuve encuentro con el Espíritu Santo, mi vida era muy amén, sumiso, muy obediente, a la voz del Señor, ¿va? Y siempre tratando buscar lo del reino, lo del Señor, ¿verdad? amén, aleluya, así es. Qué bueno, ¿verdad? Porque hay momentos en nuestra vida, va, de debilidad. Hay veces vienen personas como, em, decimos en el lenguaje, va, que hay cosas constructivas como destructivas, ¿verdad? Y entonces, qué bueno es cuando alguien se acerca a ti y te dice, mira, esto no está bien, esto te lo digo en el amor del Señor, te lo digo. Pero hay personas que se acercan, ¿verdad? A criticar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos quisieran, en cierto momento alguien me dijo, bueno, es que usted tiene algo que no sé, va, pero no sé qué es lo que usted tiene, pero la verdad es que no sé, ¿verdad? No entiendo, decía. Pero ella sola se confrontaba porque decía yo: "¿Y qué tengo yo? Yo no tengo nada, simplemente soy yo, o sea, soy yo". Y yo siempre he dicho: "Va, Señor, tu gracia y tu misericordia siempre sobre mi vida", ¿verdad? Pero esa persona decía: "Ay, no sé, es que usted tiene algo, no sé", decía, pero a modo de hacerme tal vez sentir mal, a modo de hacerme decir como que usted, no sé, algo, ¿va? Pero yo dije: "Bueno, Señor, siempre tu gracia y tu misericordia siempre está en mi vida", ¿verdad? Pero ya no pudo hablar, ya no pudo decirme mayor cosa. Pero como digo, hay gente que va a venir ayudarte a levantar. Hay gente que va a venir a decirte, bueno, tú puedes, continúa, Dios está contigo, pero como también va a venir gente que te va a querer opacar, ¿verdad? Gente que va a decir, no, nada más estás perdiendo tu tiempo, no estás haciendo nada allí, mira, mejor hace esto, mejor. Y si vemos eso, más es en los que dice, entre comillas, nuestros amigos, ¿verdad? Porque amigo pienso yo que está contigo cuando tú estás mal, cuando tú necesitas, cuando la persona necesita de alguien. Ese es un amigo el que está ahí, ¿verdad? Pero qué mejor amigo que el Señor Jesús en nuestra vida, ¿verdad? Él es el único que nos levanta, el que nos restaura, el que no hace que, dice, el sol se ponga en nuestra cabeza, ¿verdad? Entonces, ¿en algún momento tuviste de tu ministerio, has tenido algún quiebre, has tenido una situación que te ha dicho, bueno, hasta aquí va, ya, no más, en tu vida, en tu ministerio? Sí, y me acuerdo yo, y voy a hacer un pequeño énfasis, cuando yo llegué a este país, ¿verdad? Yo llegué el año 2000, llegué a este país y todos venimos, cuando estamos en nuestro país decimos que venimos por un sueño, ¿verdad? Ujú, Eh, y me acuerdo yo de cuando llegué en el año 2000, yo llegué en un mes de diciembre, el 3 de diciembre llegué ajá, yo a este país del año 2000. Y llegué prácticamente sin conocer a nadie, solo a mi hermano que vive en Nueva Jersey. okey, Fue duro, porque vienes tú de una cultura y llegar a otra cultura. así es. Me acuerdo que extrañaba yo, Guatemala cuando llegué a este país, pero en el sentido de cuando yo Ujú, llegué aquí, yo venía ya de servirle al Señor. Y llegué aquí en cero, no conocía a nadie. Pero como tenemos un Dios que Él siempre amén, tiene el control aleluya. y va a tener el control de nuestras vidas, siempre va a querer lo mejor para nosotros. Me acuerdo yo Así que la es. primera semana que yo llegué a este país no conocía a nadie. Y Ajá, la segunda semana, en el trabajo conocí a un joven, me acuerdo yo le decíamos, el gordo, ¿va? Porque era así ujú, gordito. ujú, Y me dijo él que él era cristiano, y me amén, dijo: "Mire", me dijo: "Fíjese que nosotros yo también soy cristiano,
y nosotros, los reunimos por allá, me dijo, con otros muchachos a orar, me dijo él. Amén. Ay, me quedé yo así, la cuando él me dijo así: "Ay, ¿en qué Ujú. hora se reúnen?". Y me dijo él: "Los reunimos", me dijo, "a las 11 de la noche, por lo más tarde 11:30, porque hay uno de los compañeros que sale hasta las 11 de la pizzería". Le estoy hablando del año 2000, Ujú. imagínese. Entonces, eh, le digo: "Ay, sí, yo quiero ir", y me llevan. "Oh, sí", dice, Amén. "vamos, usted de Guatemala", y vengo de tal iglesia y así. El asunto es que llegamos a ese sitio y tuvimos una experiencia con ellos. Me acuerdo en ese tiempo empezamos a hacer los cultos así por la noche y ellos me dicen: "Usted, se ve que sabe mucho de la palabra del Señor", y les digo: "Yo no sé nada. En realidad no sé nada", le digo, "porque, el que lo sabe todo es Dios. Ha puesto la gracia en mí para poder Amén. expander la Aleluya. palabra". Sí. Entonces ellos me dicen: "¿Qué le parece si hacemos, una reunión y los predica?", Amén. ¿verdad? Entonces yo seguía haciendo mis bosquejos, ¿va? En ese tiempo me acuerdo yo que hacía mis bosquejos en un papel, un así lapicero, y uno los cargaba su Amén. papelito. Y los reunimos. La siguiente semana me presentó a los demás muchachos y empezamos a hacer reuniones y así las Amén. reuniones entre los mismos compañeros, y llegó a crecer eso, cuando sentimos habían como unos 27, 28 que habíamos, que los reuníamos allí, ¿verdad? Amén. Pero cuando algo es de Dios, siempre el enemigo va a tratar de poner obstáculos, ¿verdad? Y en ese tiempo me acuerdo yo que yo dije: "Ah, Señor, pero ¿por qué tan así?". Pues los muchachos se desanimaron y me dicen: "Mire, por todo lo que está pasando, nosotros nos vamos a ir a otra ciudad", ¿va? Entonces yo Amén. decía: "Algo bonito que empezó tan lindo y ahora los tenemos que despedir", ¿verdad? Con ellos, porque Ujú. ellos, yo me quedé en Croydon, ellos se fueron para Trenton, ¿verdad? Y no tanto por ellos quererse ir, sino que casi obligados, porque alguien vamos a decir, de los vecinos, se tomó la molestia de llamar a inmigración. Entonces, esa fue una parte de que, eh, Amén. querían deshacer, eh, esa reunión que hacíamos, ¿va? Pero cuando Dios, abre puertas, nadie las puede cerrar, ¿verdad? Eso Amén. Aleluya. Así es. claramente lo sabemos. Entonces, los muchachos, lo que hicieron, me dice: "Hermano, nosotros vamos a ir para Trenton". Y entonces yo me fui también con ellos para allá, a seguirlos, ¿verdad? A tocar puertas y a hacer Amén. Gloria a visitaciones. Dios. Aleluya. Y allá los abrieron una puerta y una iglesia en Trenton y los íbamos para allá Amén. a hacer los cultos, ¿verdad? A esa hora de la noche, las 11. Hacíamos vigilias allí, ¿va? Pero uno todo bien. Amén. Eh, y ahí esa parte fue la donde yo decía: "¿Sigo, o paro, o me quedo, o qué hago?", ¿verdad? Porque los muchachos se van para allá y eh, y conocí a un pastor de aquí de Ben Salem, que es de Puerto Rico, Ujú. ¿verdad? Dios lo bendiga, él ahora se encuentra en Puerto Rico, y él también se unía a esas reuniones que hacíamos nosotros desde el año 2000. Amén. Eh, Dios bendiga a ese pastor, porque él estuvo apoyándolos ahí en ese tiempo. Y yo me sentía como vacío, porque decía yo: "El redil se partió", pero no, el propósito de Dios era que así sucediese, ¿no? Porque ahora Amén. ellos tienen una iglesia enorme allá en Trenton, va, Dios bendiga al Amén. Gloria pastor a Dios. y a todos, porque esos jóvenes que todavía hay algunos de que Amén. están por aquí en este país sirviéndole al Señor desde ese tiempo, y otros que regresaron ya a Guatemala por diferentes motivos. Pero a lo que yo quiero llegar, que hay momentos en nuestra vida que del golpe que llega uno se estanca y no quiere seguir, ¿va? Dice Amén. uno, Gloria a Dios. Así es. ¿paro, sigo o me Ujú. quedo? Así Mm, es cierto, es ese momento en que uno dice, pues va, no sé qué hacer, va, porque es como, bueno,
válgame, perdón por el ejemplo, ¿verdad? Pero es como cuando usted compra un nuevo animalito, va, o algo y lo lleva a la casa, se siente en un lugar como extraño, ¿verdad? Y no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque prácticamente ha vivido en otro lado, ¿verdad? Así como el ministerio que tú me estás hablando, ¿verdad? Ahora de que ya estabas acostumbrado, o sea, veniste aquí sin nada, empezaste esa obra, ya estabas ahí y del Señor fue pues que cada quien va, porque era como una semilla. Si te Mm, diste cuenta, era una semilla, ¿verdad? amén, Y esa semilla fructificó. En dolor, sí, porque para que algo fructifique siempre tiene que morir. La semilla siempre tiene que ser, digámosle, enterrada y tiene que morir para florecer, ¿verdad? Entonces, en sí, eso era como una semilla, ¿verdad? amén, Que formaron esa semilla y tuvo que disparcirse. ¿Por qué? Porque es un poderoso ministerio que está en Trenton. Pues tú seguiste con tu ministerio, has seguido con tu ministerio pese a la situación que has pasado, y eso es de estar fiel, ¿verdad? Ante tantas circunstancias, ante cosas, y me imagino que así ha sucedido en tu vida muchas cosas que pues han querido venir ¿cómo se llama? A poder opacar ese ministerio, a querer que pues tú ya no continúes en ese ministerio, va. Pero sabemos que Dios ha estado contigo porque qué más ejemplo que el día de hoy estás hasta aquí, ¿verdad? amén, Venciendo todo obstáculo, venciendo, ahí sí que las acechanzas del enemigo, ¿verdad? Y sigues en ese caminar, ¿verdad? ¿Cuánto amén. tiempo llevas ya en el ministerio? ¿Cuánto tiempo ha sido tu tiempo ya en el ministerio que el Señor te ha dado? En total por En todo, total de tu ministerio, en total desde que tú has desde la conversión hacia acá son 30 años, 30 30 años. años, ¿verdad? Casi. Ahí sí que la mitad va de una vida casi, ¿verdad? Porque la verdad que si un tiempo, 30 años, tal vez se pueda decir fácil, como hay muchos que dicen, "Va, yo llevo que 15, que 20, que 10 años, ¿verdad? Pero ese tiempo no ha sido fácil para ti, ¿verdad? Ese tiempo has pasado, has atravesado por situaciones duras también en tu vida, ¿verdad? Amén, sí, he pasado momentos de lágrimas, momentos de renuncia, uno dice: "Ya no sigo, Señor", y uno hay momentos que no ve la respuesta de Dios, ¿verdad? Pero Amén. gracias a Dios que Dios siempre, está ahí, ¿verdad? Amén. Y eso es como una motivación hacia usted, que los escucha a través de estas plataformas, va. A Amén. lo mejor usted ha pasado situaciones similares, pero, compartimos, toda esta parte de este testimonio, para llegar hacia ustedes, va, a bendecir hacia ustedes, sus hogares, ¿verdad? Ahí donde usted Amén. los escucha. Amén. Amén. ¿Qué consejo puedes tú darles a aquellos que, pues, que están empezando ese ministerio que el Señor les está llamando, que el Señor, pues, ha puesto en sus corazones, ¿verdad? Porque hay tanto ministerio que está creciendo, tanto ministerio que se está levantando, ¿verdad? Y que hay veces el enemigo quiere venir a opacar, ¿verdad? ¿Qué consejo pudieras darle tú a todas esas personas que están con aquella indecisión si sí o no? ¿Qué consejo puedes darles tú para? Sí, amén. Sí, lo que yo puedo el consejo que puedo darle es que si usted tiene un ministerio o ha sido llamado a un ministerio, no se rinda, porque no es fácil, ¿verdad? Sabemos que un ministerio es difícil, ¿verdad? Eh, porque uno va a tener oposición, ¿verdad? Amén. Imagínense si Jesús, siendo el Hijo de Dios, el Dios encarnado, él, cuando Satanás lo tocó, Ujú. eh, lo trató de tentar, eh, nunca lo dejó, si usted se da cuenta y usted ha leído la Biblia, él siempre trató de ser el obstáculo para Jesús. Y así Yes. va a ser en nuestras vidas, ¿va? Pero tenemos un bravo ejemplo, ahí tenemos a Jesús, ¿verdad? No se rindió, él luchó, ¿verdad? Aunque Satanás le ofrecía los reinos de ese mundo, iban a ser de él si le adoraba, pero no, él no. Y así debemos de ser nosotros, no rendirnos. Vamos a tener lucha, vamos a tener pruebas, vamos posiblemente enfermedades, caídas, pero mire, yo lo invito, no Así tire es. la toalla, decimos nosotros en Amén. Son Chapín, no tire la toalla, ¿verdad? Usted, amárrese ese cinturón, si usted tiene el llamado,
siga adelante, ese es mi consejo, ¿verdad? Póngale al Señor en primer lugar, ¿verdad? Eh, Pídale a Dios la dirección, ¿verdad? Porque Amén, obstáculos van aleluya. a venir, pero mi consejo es que no deje camino, porque cuando usted ha sido llamado, yo soy de las personas que yo pienso que cuando una persona es llamada, y eso voy a hablarlo a los pastores, precisamente, ¿va? Cuando un pastor ha sido llamado al ministerio, pienso que no hay vuelta de hoja atrás, ¿verdad? Yo Amén. he escuchado de muchos pastores que dicen, me voy a retirar o se retiró, un pastor retirado. Yo no entiendo esa parte, de verdad. Yo no sé si yo estoy mal, pero déjeme decirle, yo lo que le digo, si a los pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, si usted tiene ese llamado, no hay vuelta atrás, ¿verdad? No renuncie, siga adelante. No hay momento de retirarse. El día que nosotros tenemos que retirarlos es cuando Cristo venga, ¿verdad? Por nosotros. Ahí sí podemos retirarlos de esta tierra, ¿verdad? No importa la edad, raza, tamaño y color, ¿verdad? Así es. Amén. Amén. Amén, aleluya. Así es, ¿verdad? Vemos ese en vivo ejemplo, va en la vida de mi esposo, como les daba él su testimonio, ¿verdad? Y así el de muchos, ¿verdad? Pudiéramos también poder decir el mío. En la Biblia, pues yo estaba viendo también, va Esteban, que dice que era uno de los primeros diáconos de la iglesia primitiva y murió apedreado, ¿verdad? Entonces, por la verdad, ¿verdad? Hay veces las piedras espiritualmente hacia nuestras vidas vienen con la crítica, ¿verdad? Principalmente la crítica, la envidia, los celos, ¿verdad? Entonces, esas son pedradas que a veces nos tiran espiritualmente, ¿verdad? Porque, se confundió en esto, ay, no lo hizo bien en esto, ay, esta situación, ¿verdad? Entonces, no dejemos que esas piedras sean, que nos afecte a nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Sino que sigamos adelante, no importando las cosas, porque Cristo va delante de nosotros, va como poderoso gigante, como les digo nuevamente, el testimonio de mi esposo, ¿verdad? Quien sigue aún así, pese a las situaciones, pese a las dificultades, él ha seguido, ¿verdad? Entonces podemos ver también el ejemplo de Job, ¿va? Que era un hombre justo y piadoso, ¿va? Que vivía en la tierra de Uz, dice, ¿verdad? Es una persona que nosotros también tenemos que tomar ese ejemplo, ¿verdad? De ser esas personas justas y piadosas. Podríamos encontrar al profeta Daniel, podíamos encontrar a Elías, no, Ana, hay tantos en la palabra de Dios, va, de ejemplos de personas, un ejemplo vivo también sobre el escogido fue David, ¿verdad? Son, ahí sí que personas que son escogidas por Dios, ¿verdad? Entonces, si el Señor te ha escogido, si el Señor te ha llamado, haz oídos a ese llamado, ¿verdad? Porque el Señor te ha escogido para llevar las nuevas para aquellos que lo necesitan, para aquellos que necesitan esta palabra en su vida, ¿verdad? Y mantenerte fiel al Señor, que es lo que Él quiere, ¿verdad? Entonces, agradecemos a todos ustedes por abrirnos esas puertas, por ser partícipe de este proyecto maravilloso que el Señor pues ha puesto en nuestros corazones con mi esposo para poder llevar esa palabra hacia tu vida, ¿verdad? Para que esto toque y caiga en tierra fértil, ¿verdad? Que tú puedas seguir adelante pese a los trompiezos, pese a lo que el mundo o las críticas o los celos puedan hacer en contra de tu ministerio, ¿verdad? Sino que escuchar a Dios, que es el que va delante de ti, ¿verdad? ¿Algo más que quieras compartir con ellos? ¿Algo más que Sí para quiero, después? quiero leer un versículo de la palabra del Señor y ese lo Amén. encontramos en Primera de Corintios, ¿verdad? Capítulo eh, 4, versículo 1, ¿verdad? En Primera de Amén. Corintios. Ahí dice que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los ministerios de Dios. Vea qué palabra es, Amén. Aleluya. ¿verdad? Entonces, hermano que estás ahí y amigo que los escuchas a través de estas Amén. plataformas, te bendecimos en el nombre del Señor, ¿verdad? Amén. Esperamos que este testimonio y lo que hemos visto el día de hoy haya llegado primeramente a tu vida, ¿verdad? Sabemos que una palabra llega
y esa hace rema Amén. en la persona, porque uno puede, hablar 1000 o 2000 palabras, pero una va a ser rema en tu vida en esta mañana. Así es que te bendecimos en el nombre del Señor y acuérdate de este versículo, primera de Corintios cuatro Amén. uno, que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los ministerios de Dios, ¿verdad? Amén. Aleluya. Debemos de ser buenos ministradores del reino de Dios, ¿verdad? Como Así pueblo, es. como hijos de Dios, para aquellos que están empezando, ¿verdad? A predicar y a llevar la palabra. Y yo les Así es. invito en el nombre del Señor a que no se rindan, que sigan adelante, porque al final estamos sirviendo a Dios, no a ningún hombre sobre la tierra. Usted Amén. siga adelante, ponga su mirada en el blanco perfecto que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y Amén. así damos gracias en esta mañana Amén. por su atención, ¿verdad? Le bendecimos en el nombre del Señor. Dios bendiga a cada uno de aquellos que se conectaron o que tal vez al rato van a abrir las plataformas y van a estar van a ver el programa. Que Dios les bendiga y esperamos en nuestro Dios que esta semana sea una semana de mucha bendición para Amén. ustedes. Aleluya. Así es. Que el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que el Señor te guarde, ¿verdad? Esta semana, como dice mi esposo, bendiciones. Espero que este programa haya sido de bendición para tu vida y recibe un fuerte abrazo de parte de nosotros del ministerio, ¿verdad? Y que puedan suscribirse, ayúdanos, ayudaría mucho. Compartan esta palabra también, ¿verdad? Para que sea de bendición para muchos. Nuestro canal es Luna Orozco en YouTube. Suscríbete, será de mucha bendición. Gracias por estar con nosotros en este proyecto que el Señor nos ha permitido iniciar. Esperamos tu respaldo. Dios te bendiga y hasta luego. Bendiciones.